Estimados alumnos, que tengan un excelente día. La segunda parte de este material es acerca de cómo insertar más columnas y filas en nuestro documento. Esto mayormente se le conoce como editar tabla. En muchas de las ocasiones cuando se diseñan una tabla, los errores más comunes que se suelen cometer es insertar de forma incompleta las columnas o las filas para agregar una información. Este error es debido a la falta de conocimiento sobre el tamaño y estructura de la información que se maneja o que se manejará dentro del diseño de una tabla. Pero para esto siempre hay una solución, no hay necesidad de volver a comenzar desde un principio o desde cero. Vamos a encontrar distintas herramientas que nos va a permitir insertar más columnas y más filas en una tabla ya insertada o en una tabla ya existente. Para poder realizar este proceso o esta explicación, es importante identificarlo en la tabla en que nos encontramos trabajando. En primer lugar, necesitamos identificar que cuando nosotros estamos trabajando en una tabla, se habilitan dos pestañas adicionales, que es la pestaña de diseño y la pestaña de presentación. Cuando se trata de agregar una fila o una columna, nos tenemos que dirigir a la pestaña de presentación. Desde esta opción vamos a encontrar distintas opciones para añadir más columnas y más filas. Una de las opciones más comunes es utilizando el grupo de filas y columnas. Aquí vamos a encontrar tanto para eliminar, insertar arriba, insertar abajo, insertar a la izquierda o insertar a la derecha, dependiendo también la estructura del diseño. Vamos a suponer que a través de esta tabla se requiere insertar 5 filas más para poder añadir 5 productos más en esta tabla. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? A través de este método es importante estar al final de esta o la última fila de la tabla para que posteriormente únicamente se le pueda ir presionando este botón. Llevamos 3, 4 y 5 y aquí podemos enumerar que esto sería el 3, el 4, el 5, el 6 y número 7. A cada una se le puede ir colocando el nombre o la descripción del producto. Y cada una se le puede ir colocando los precios correspondientes. Esta es una de las primeras formas, pero también vamos a tener la posibilidad de insertar arriba, dependiendo de la posición. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un encabezado en la parte de arriba, lo único que tengo que hacer es estar en cualquiera de las celdas de la primera fila y luego insertamos arriba. Pues aquí podemos observar una nueva fila a través de esta herramienta. Pero también no solamente podemos añadir más filas y más columnas con este método, sino que también podemos utilizar la herramienta. Estando en esta posición podemos presionar la tecla o podemos presionar el botón derecho del ratón y presionamos la opción insertar y luego insertar fila abajo. Y se pueden observar ahí que ya tenemos una octava fila sin la necesidad de ir desde la pestaña de presentación. Y una última opción para añadir una fila en cualquiera de las posiciones es colocarse en la última celda de la tabla y posteriormente podemos presionar la tecla tabulación y automáticamente también podemos añadir más filas con este método. Así como podemos insertar más filas en una tabla tanto arriba como abajo, dependiendo de la posición en que se encuentre situado nuestro cursor del ratón, también podemos añadir más columnas.
Delante de precio o delante de nombre, si yo quisiera especificar la cantidad de artículo o la cantidad de producto que hay en este inventario, basta con que yo me posicione en la columna donde yo requiera insertar una columna. Puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, pero en este caso, si yo quisiera tener una columna más hacia la izquierda, en cualquiera de las celdas que tengamos aquí disponible, podemos utilizar la herramienta insertar a la derecha y automáticamente podemos tener una nueva columna, dependiendo la posición que se encuentre o que se requiera insertar dicha columna. A través de esta muestra o de este ejemplo, pues podemos definir ciertas características de una tabla. Como ustedes podrán observar que a través de esta tabla podemos realizar más cambios, más modificaciones. Necesito agregar un título a esta tabla donde se especifica que esto es un inventario de todos los productos que existen dentro de una tienda. Por lo tanto, necesito colocar el título como encabezado de la tabla. Pero podemos observar que tenemos ciertas líneas que dividen y esto pues básicamente están formados por celda y esto hace que impida que yo pueda centrar el título de esta tabla. Pero para poder solucionar esta situación necesitamos unir todas estas celdas en una sola celda. ¿Cómo se realiza esto? Hay dos procedimientos para llevar a cabo ciertos cambios en esta tabla. La primera opción desde la pestaña de presentación utilizando el grupo de combinar. Tener seleccionado todas las celdas que se requieran unir. Una vez que estén seleccionados, basta con que le demos un clic en la opción combinar celda. Y a través de este método pues hemos unido y hemos convertido en una sola celda. Ahí está. Hemos terminado de diseñar una tabla de inventario realizando o añadiendo más filas y más columnas y de la misma manera uniendo varias celdas en una sola celda. Si a través de esta celda que estamos realizando yo quisiera aplicarle más cambios a este formato de documento, si aquí como última opción quisiera colocar, por ejemplo, subtotal, y aquí IVA, y por último yo quisiera colocar el total, pero no me interesan el resto de todos los cuadros. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Para poder unir todo esto o todas estas 6 celdas en una sola celda, le tengo que dar clic nuevamente en combinar celdas. Automáticamente hemos combinado la celda, podemos eliminar esto y luego tenemos que aplicar ciertas características para poder eliminar utilizando la opción de ya sea borrador, podemos borrar acá, borramos por acá y también podemos borrar ciertas características dependiendo del diseño que se requiera colocar en nuestra tabla correspondiente. Pues es así como nosotros podemos realizar ciertos cambios, editar estas tablas agregando más filas y más columnas, así como también unir varias celdas en una sola celda. Pero aquí podemos llegar en una conclusión que también este pequeño cuadro que nosotros tenemos aquí, si quisiéramos separar de esta tabla y colocarlo de manera independiente, pues basta con que nos encontremos en esta celda y podemos presionar la opción dividir tabla. Como ustedes pueden observar, pues hemos separado. Podemos regresar nuevamente en la pestaña de presentación y eliminar
esta línea. Y es así como podemos separar una tabla y convertirlo de una tabla independiente. Otra de las cosas, aparte de poder combinar celdas y dividir tabla, también esto es posible dividir las celdas. Por ejemplo, si yo quisiera dividir toda la columna de precios, en tres divisiones. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto y quiero dividir en tres divisiones, esta columna basta que se seleccione todo y luego le damos un clic en dividir celdas y aquí especificamos cuántas columnas necesitamos. Hemos mencionado desde un principio que lo vamos a dividir en tres. Luego le damos a aceptar y automáticamente pues hemos logrado dividir cada una de las celdas con la conclusión que hemos mencionado desde un principio. Entonces en este caso puedo dividir también todo esto en dos filas. Como lo hacemos, nos vamos en presentación y luego dividir celdas y especificando que el número de columnas queda en 3, pero el número de filas quisiera que quedara en 2. Le damos a aceptar y de esta manera podemos estructurar nuestra tabla. Donde acá puedo definir nuevamente, combinamos las celdas y aquí puedo escribir precios. Podemos aplicar la alineación y aquí puedo colocar como precio mexicano, precio de Estados Unidos o precio de, en este caso, Argentina. Entonces aquí ya podemos especificar los precios de cada uno. Entonces, para poder tener la misma estructura, necesito dividir en tres columnas esto. Dividir celda en tres columnas y luego aceptamos. Y de esta manera nosotros podemos llegar en una conclusión que a través de una tabla sencilla podemos realizar ciertos cambios para poder trabajar y realizar tablas más avanzadas, como ustedes se dan cuenta con el simple hecho de saber trabajar con las herramientas de filas y columnas y la herramienta de combinar. Pues esto ha sido todo. En la descripción del video se darán instrucciones de cómo ustedes tendrán que validar esta clase y cómo ustedes van a tener que justificar esta clase para que sea calificado a través de una actividad. Esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase.